Por primera vez en la historia de la humanidad, viven alrededor del mundo más personas en la ciudad que en el campo. En 25 años, más de 2/3 de la población estará viviendo en ellas. El mundo se está urbanizando. Las consecuencias: nuestro estilo de vida tan exigente pide cada vez más cantidad de materias primas. La naturaleza ya no tendrá disponibles para nosotros dichas materias primas en un futuro. ¿Existe otra salida? La respuesta está cerca. Hemos llegado al punto en el que el cobre que se puede obtener de las minas en su conjunto no es más que el que ya hemos utilizado en cables y tuberías en las casas. Y por eso opino que las ciudades, por lo tanto, van a ser muy ricas en cuanto a la obtención de minerales. Por eso mismo el tema se llama minería urbana. En Europa Central, cada ciudadano utiliza a diario 40 kilogramos de recursos minerales. Eso se ve en nuestro comportamiento. Hace 200 años se utilizaba 1/4 de lo que se utiliza hoy en día. Desde hace muchas décadas, los recursos minerales han sido llevados a los países industriales y utilizados para construir edificios, infraestructura o también automóviles. La ciudad tiene un gran apetito de materias primas. A medida que las ciudades van acumulando enormes montañas de materias primas, los recursos naturales disminuyen de manera amenazante. Entonces surgen preguntas obvias. ¿Por qué no utilizamos materias primas por las que ya hemos pagado? ¿Por qué no reutilizamos materiales ya construidos una y otra vez? Investigadores y empresas están comenzando con la minería urbana. Este concepto no es tan nuevo, pero debido a que ciertos materiales preciosos son particularmente críticos, una nueva conciencia está emergiendo. Desde hace mucho tiempo existen conceptos de reciclaje. Hay distintas formas de reciclar. Lo nuevo que nos aporta la minería urbana es que el objetivo sea buscar únicamente materiales muy específicos. Se encuentran escondidos, entre otros, en medio de desechos electrónicos como celulares y computadoras, innumerables metales muy solicitados. El reciclaje clásico ya no alcanza. Con ello ya puede verse la nueva calidad que comienza desde la investigación, en el diseño de los productos. Uno debe hacer un seguimiento del ciclo de vida de los productos, para que si uno después quiera reciclarlos, sepa dónde se encuentran los distintos componentes, qué pureza tienen, si son reciclables y en qué forma están presentes en dichos productos. La extracción de las materias primas será la ingeniería por excelencia de las próximas décadas. Pero ¿cómo pueden reciclarse ciudades enteras? Lo que aquí se puede hacer es muy variado. Hay materias primas y en grandes cantidades. En la ciudad de Viena hay casi 12 millones de toneladas de material de alta calidad escondidos en los edificios y en la infraestructura. Aquí se encuentra el mayor proveedor de materias primas de la ciudad. En Austria tenemos aproximadamente 53 millones de toneladas de residuos. De ellos, el 66% son minerales. Luego hay 7 millones de toneladas de material de demolición, de los cuales se recuperan 6 millones. Eso quiere decir que ya estamos en la reutilización del 85%. Estados Unidos ha establecido que la reutilización debe llegar al 70% en el año 2020. Desde hace tiempo los residuos ya no son un problema aquí. El material metálico es el principal objeto de deseo. En 100 metros cuadrados de una superficie de una vivienda, se instalan metales de reciclaje de, en promedio, 7 automóviles. Antes se utilizaba menos de la quinta parte. Los materiales recuperados de los edificios tienen un alto valor para la industria.
Cuando uno observa la ciudad de esta manera, uno observa techos hechos de cobre, aluminio y también de hierro. Al mismo tiempo, los tubos también tienen zinc y plomo. Aquí hay escondidos materiales valiosos que equivaldrían a hipotéticas minas. La variedad de materiales en los edificios proporciona actualmente una gran cantidad de materia para reciclar. Sin embargo, esto no solo tiene cosas a favor. Otra posibilidad sería que en el futuro haya planificadores que se ocupen de ello. Tal vez los edificios del futuro se vean completamente diferentes a los edificios que construimos hoy día. Tal vez haya criterios nuevos o distintos. ¿Por qué no reducir la cantidad de materiales que utilizamos? Hoy empleamos cientos de ellos. Tal vez en el futuro podamos construir edificios con tan solo 10 o 15 materiales distintos. Otra pregunta que nos ocupa: ¿dónde se encuentran escondidos exactamente dichos materiales? La investigación está abocada a la búsqueda de estos tesoros ocultos. Al fin y al cabo, las minas urbanas deben explorarse de la misma forma que los recursos naturales. Al mismo tiempo, se podría estimar en un futuro cuánto material reciclable hay, dónde y cuándo están disponibles, cuestiones decisivas para la industria y la investigación. En la Universidad Técnica de Viena, numerosos datos son recopilados, analizados y relacionados. Se resumen digitalmente en los llamados catastros de recursos. Y así se obtienen mapas accesibles de las materias primas de la ciudad. Otro de los proyectos pilotos es el pasaporte del edificio. Es un documento electrónico que contiene el ADN de nuestros edificios en su fase de construcción. Este proceso puede ser útil para las demoliciones de las próximas décadas, para poder extraer de manera sistemática materia prima valiosa. Sin embargo, ¿pueden estos datos actualizarse y archivarse de manera racional por largos periodos de tiempo? De ello surgió otra idea interesante. En realidad se trataría de una visión en la que intentamos averiguar, a través de un sistema de teledetección con ayuda de satélites, la composición de la superficie de nuestras ciudades. Eso quiere decir dónde hay cobre en la superficie, dónde hay zinc o hierro. Esa sería una posibilidad a mediano y largo plazo para poder retirar esos materiales. Este tipo de técnicas de exploración presentan un gran potencial. Sin escanear previamente la ciudad, uno se encuentra con una auténtica mina de materias primas. Se trata de la antigua estación sur de ferrocarril de Viena. 170 años de historia del ferrocarril serán eliminados. Se hará lugar para la mayor estación de tren de Austria, la nueva estación central. Una gigantesca mina urbana se abre. 1,7 millones de toneladas de material se remueven. La mayoría se recicla. 25.000 toneladas de metal, como hierro pesado, acero industrial y valioso cobre. Material con el que podrían construirse lo que equivale a 3 Torres Eiffel. También se obtienen grandes cantidades de vidrio y madera aprovechables. Y materiales de construcción de origen mineral. 500.000 de toneladas de hormigón y ladrillos que pueden reutilizarse en la construcción de la nueva estación de ferrocarril. La minería tradicional se reemplazó por el arte de la demolición. Una logística titánica e inteligente y procesos optimizados de eliminación de residuos y reciclaje. El principio, la máxima reutilización. Otro efecto secundario, se ahorraron grandes cantidades de dióxido de carbono. La minería urbana es un sofisticado modelo, como en este ejemplo.
fábrica de cemento abandonada se eleva como un enorme castillo en las afueras de Viena. El tiempo ha hecho de la misma una obra de arte. Una moderna urbanización ocupará el lugar en el que hasta ahora se alzaba la factoría. Para la construcción de las viviendas se reutilizarán los materiales de la vieja fábrica. Concretamente, el hormigón, presente en grandes cantidades. Hasta 200.000 toneladas se reciclarán con ayuda de modernas plantas de triturado. El resultado: material de construcción reciclado. A esto le preceden numerosos análisis de los materiales, ya que la calidad del hormigón es crucial para su uso posterior. En principio, para caminos, aunque también se empleará en la construcción de viviendas. El análisis es un paso. La eficiente planificación de la construcción es otro. Por ello se trabajó en un concepto de minería sofisticada. Particularmente los beneficios ambientales son fuertemente ponderados. El planificador del proyecto sabe que para la construcción de una vivienda, un camión recorre el equivalente a 3.000 kilómetros, esto es una vuelta en torno a la Tierra para construir 15 hogares. Para las demoliciones y remociones convencionales de estas áreas industriales de gran volumen, para trasladar 200.000 toneladas de masa de hormigón, serían necesarios 30.000 viajes de camiones. Logramos eliminar 2/3 de estos viajes. En realidad redujimos 20.000 que no eran necesarios, ya que aquí queremos preparar la masa de hormigón. Supongo que en el contexto de la eficiencia energética, la economía de reciclaje será un factor eminente en el futuro, y esto tiene impacto en la industria de la construcción. Estamos convencidos de que proyectos como el de la minería urbana revolucionarán el sector de la construcción. El hormigón es esencial en nuestras ciudades. Si nuestras áreas urbanas continúan creciendo, este material tendrá una importancia aún mayor en el futuro. Significa que el hormigón es 100% reciclable, infinitamente reciclable. Así se obtiene de los edificios y de las calles nuevos materiales para la construcción. De hormigón triturado se obtiene hormigón nuevo. Pero también en su producción el reciclaje tiene un papel esencial. El cemento, principal ingrediente del hormigón, es producido de la ya olvidada basura de la ciudad. Estos residuos todavía prestarán un valioso servicio en la fábrica de cemento Lafargue. Se utilizan como material secundario para la combustión. La ventaja: se sustituyen los combustibles fósiles, protegiendo recursos naturales y el medio ambiente. 65% de nuestras necesidades de combustible lo cubrimos con el reciclaje. Son a grandes rasgos 400.000 toneladas por año y con ello ahorramos una suma de alrededor de 250.000 toneladas de carbón al año. Antes de que el material se convierta en combustible en un horno de 60 metros de largo, ha recorrido un largo camino. El plástico debe ser cuidadosamente preparado. Es separado y triturado varias veces. Los neumáticos alcanzan un poder calorífico como el carbón o el petróleo y se queman completamente sin dejar residuos. Una sustitución del combustible particularmente buena. Pero no solo la energía de los neumáticos es utilizada, sino también la materia prima que contienen. El cemento contiene cal, arcilla y arena, y también hierro. Si se quema el neumático, se puede utilizar el hierro.
Añadido al cemento, el hierro es un aditivo químico importante. De lo contrario, debería provenir de fuentes naturales. Hormigón reciclado, residuos empleados como combustible y materia prima. No solo la producción de cemento esconde sorpresas, también su composición. Hoy día, una tonelada de cemento contiene casi 500 kilogramos de materiales reciclados, entre ellos residuos industriales, como escorias y cenizas de combustión. El reciclaje del hormigón parece responder a las necesidades de reciclaje del futuro. Nuestras expectativas y esfuerzos para el futuro van mucho más allá. En el ámbito de los combustibles secundarios queremos, por ejemplo, pasar del actual 65% a casi el 100%. Los neumáticos usados provienen de casi 400.000 autos al año que se reciclan aquí. Los vehículos antiguos llegan a otros lugares y son preparados para su reciclaje. Se estima que 10 millones de automóviles irrecuperables, ese es el nombre internacional para los automóviles destruidos, se acumulan por año en Europa. En este país hay unos 260.000 automóviles en desuso. Sin embargo, casi una quinta parte de ellos llegan a las empresas locales de reciclaje. El resto sigue otros caminos. Parados en las calles, son para muchos trozos de chatarra. Pero sus tasas de reciclaje muestran su lado útil. Se utiliza casi todo, casi el 90%, valores que otros productos aún no han alcanzado. Es una técnica que va muy bien para vehículos que alguna vez fueron muy veloces. Los autos que tuvieron algún accidente se desmenuzan en pequeños fragmentos mediante esta trituradora de 2.000 caballos de fuerza. Y eso en un solo minuto. Y luego deben ser cuidadosamente clasificados. Resultado: mucha materia prima. Hierro, cobre, aluminio, caucho. Todo vuelve a la circulación. Tanto la industria como el medio ambiente se alegran de ello. Para la firma Kraner, una empresa familiar de Viena, la recolección de metal utilizado tiene una larga tradición. Los materiales provenientes de demoliciones, fábricas y hogares son tratados con sumo cuidado. Con pistolas de rayos X se controla la composición metálica. El cobre de los cables pelados se ordena según su calidad o tipo. En esta empresa, el metal no es solo metal. Tenemos de 30 a 40 tipos de aluminio que se clasifican. Por ejemplo, una rueda de un auto tiene un tipo de aluminio distinta a la de una ventana. Cuando hacemos las entregas nosotros, les garantizamos que el aluminio no tiene más del 2% de hierro u otras impurezas. Y esa es nuestra función. Nosotros no lo recibimos puro, lo recibimos mezclado. Lo ordenamos según criterios de reciclaje de manera que inmediatamente puedan ir al horno y así obtener aluminio nuevo. Un noble elemento de color rojizo con una excelente conductividad. Es uno de los materiales más valiosos en el lugar. Sin cobre, la vida moderna no nos sería posible. El cobre es un producto básico muy codiciado, ya que estrictamente es necesario para la industrialización y para elevar los niveles de vida. Lo tenemos disponible en autos, por ejemplo, si quiere un mejor motor. En los autos hay cerca de 40 kilogramos de cobre. Los edificios quieren ser abastecidos de electricidad con ese cobre. Cada equipo que usted tiene en su casa funciona con electricidad que va a través de un cable de cobre. A pesar de que los equipos gastan cada vez menos energía, existen cada vez más equipos. El cobre consumido aumenta en vez de disminuir. El cobre es popular, no solo en reciclaje. En el mercado mundial ha alcanzado precios muy altos, ya que muchos países dependen de su importación.
El furor hace que sea un bien robado. Anualmente se roban millones de dólares en cobre de obras en construcción, trenes y subterráneos. Un sofisticado sistema de seguridad transforma el terreno de la empresa Craner en un imperio de la materia prima. Pero el tratamiento de la materia prima no es suficiente. Pertenece a los grandes visionarios del país. Comenzó con un pensamiento innovador. El resultado, un blog que hace historia. La idea de una página web surgió en un viaje en auto. Había oído un informe en la radio sobre la materia prima y se me ocurrió el concepto de minería urbana. Hice un clic y pensé que eso era lo que ya veníamos haciendo. Nosotros trabajamos con materias primas secundarias provenientes de depósitos antropogénicos, pero no lo llamamos así, y minería urbana es claramente más atractivo que comercio de materias primas secundarias. Aquí se informa sobre los nuevos desarrollos de la minería urbana, económica y ecológicamente, inspiradora y artísticamente, hace surgir una nueva conciencia. Es tiempo de un gran cambio. Lo que sucede ahora es tan emocionante como en los comienzos de los años 90, cuando se implementó la Ley de Gestión de Residuos. En ese entonces se decía que no se podía producir demasiados residuos y que debíamos cuidar el medio ambiente. Este es el cambio de paradigma. Hoy no se dice más de residuos, sino materia prima secundaria. Ya no se dice reciclaje, sino manejo de los recursos. Y ya no se dice más depósito de basura, sino depósito antropogénico. Aquí hubo un replanteamiento enorme. Lo ideal sería generar una sociedad libre de residuos. Lo que se recolecta aquí se ve como el depósito de un comercio de electricidad. Son dispositivos usados. Las ciudades producen montañas de ellos. 75.000 toneladas anuales solo en Austria, equivalentes al material de relleno para un tren de carga de 42 kilómetros, y las cantidades que anualmente acumulan en ciudades como Londres o París. En esta empresa de reciclaje, los residuos encontraron un nuevo hogar, chatarra electrónica por todos lados, pero no siempre fue así. Hace 10 o 15 años, la recolección de residuos era muy diferente. El 50-60% eran autos y solo el 10 al 15% eran chatarra electrónica. Eso ha cambiado en los últimos años. Los residuos electrónicos fueron ganando cada vez más sentido. Cerca del 50% del material que recibimos se compone de pequeños y grandes dispositivos. La chatarra, que en su exterior es insignificante y poco atractiva, tras una segunda mirada, resulta ser de valor. Solamente esta montaña tiene un valor de 30.000 euros. Son los preciados metales que esconde en su interior lo que la hace tan valiosa. Los dispositivos usados llegan a un triturador gigante. Característica de la empresa: se agitan y se retuercen, y así se rompen. Los elementos deben estar intactos. De eso se ocupa una tecnología especial. Aquí la paja es separada del trigo, eliminando sus residuos contaminantes. Estas partes continúan su reciclaje con el triturado. Lo que sale de la trituradora son pequeños trozos. Ahora comienza el proceso propiamente dicho, como si fuera el procesamiento de granos finos. Con un soplador de aire se agita y se separa. El peso es decisivo. El plástico liviano se separa del metal pesado. A continuación, los trozos de metal son clasificados con ayuda de maquinaria especial. Mediante este proceso se obtienen metales libres de residuos: aluminio, zinc, latón y cobre. Los desechos esconden sorpresas.
Estoy parado frente a una montaña, una verdadera mina de metales preciosos. Estas 40.000 toneladas de material las produjimos de 2.000 toneladas de dispositivos electrónicos usados. El valor del material es enorme, cerca de 430.000 euros. Esta montaña de material contiene no menos de 30 toneladas de cobre, 120 kilogramos de plata y 4 kilogramos de oro. Uno se imagina una mina de oro de otra manera. Solo en 41 celulares encontramos la misma cantidad de oro que en una tonelada de mineral obtenido de una mina. Son como pequeñas vetas de oro, pero la suma es crítica. Más de 1,3 millones de teléfonos celulares fueron vendidos el año pasado en todo el mundo. El valor existente allí, más de $1 millón. Uno no debe hacer profundas excavaciones ni demoler montañas o cavar en la arena para encontrar este metal precioso. Hoy se utilizan para ello tecnologías de reciclaje avanzadas. Ellas consumen un 95% menos de energía que la necesaria para extraer el mineral de la mina. Sin embargo, lo que de positivo muestra el reciclaje puede verse desde un punto de vista más sombrío. En Austria, casi una cuarta parte de los residuos electrónicos son enviados ilegalmente al extranjero cada año, especialmente los celulares viejos. Las materias primas se extraen aquí bajo condiciones adversas. Las consecuencias son problemas en la salud y crisis ambientales. En este país el daño es otro. Ahora se requieren nuevas leyes y controles más estrictos para no contaminar el futuro del país. Las tierras raras están entre las materias primas más codiciadas del mundo. Su nombre es engañoso, ya que no se trata de tierra, sino de metales blandos. Y están muy bien escondidos. El trabajo en las minas es difícil. En la industria, estos 17 elementos químicos se han convertido en indispensables. Se les atribuyen propiedades extraordinarias. Tienen nombres exóticos como niobio, itrio, lutecio o europio. Karl Freiherr Auer von Welsbach, un químico y empresario austríaco, descubrió otros 4 elementos pertenecientes a las tierras raras y tienen que ver con invenciones. Con 2 de estos metales, revolucionó hace cerca de 100 años nuestra luz artificial. Su invento, el manto de gas. Ofreció luz más brillante, menor consumo de combustible y menos costoso, permitiendo así que todos pudieran acceder a la iluminación. Aquí pueden verse más de sus inventos. Millones de encendedores proporcionan chispas de piedras exóticas. Estas piedras están compuestas en un 80% de metales raros. En el año 1898, Karl Auer von Welsbach formó la empresa austríaca Traibacher, transformándose en un gran jugador en el mercado de las tierras raras. Traibacher es con seguridad uno de los mayores importadores en Europa de estos metales llamados tierras raras. Obtenemos con ellos productos intermedios que luego utilizamos, procesados en polvo junto a productos químicos para su reutilización, con cualidades químicas, físicas y funcionales particulares. Tierras raras, versátiles, un combustible de la modernidad. Hoy no podríamos imaginarnos una vida sin estas tierras raras. Para la generación de electricidad en casi su totalidad, o en el caso de la energía eólica, se necesitan imanes construidos con ellas. Otro ejemplo, no existía ninguna lámpara de bajo consumo, ningún tubo de neón sin fósforo proveniente de estos materiales. Asimismo, tampoco existen los automóviles sin catalizadores, ni tampoco existen máquinas que no contengan algo de ellas. También el petróleo se convierte en gasolina gracias a su utilización. De hecho, en Austria hay depósitos naturales de dichos materiales, pero para obtenerlos se dañaría demasiado el medio ambiente y el paisaje. El grupo austríaco Planze se especializó en su preparación. Aquí se obtienen de las tierras raras preciosos metales acabados de alta tecnología. El arte se encuentra en su correcto procesamiento. Los óxidos de tierras raras se pulverizan finamente, ya que solo así muestran sus características químicas.
Grandes cantidades de polvo metálico esperan ser combinados para formar ciertas aleaciones. El contenedor pesa cerca de 2.000 kilogramos. Como la sal y la pimienta, las tierras raras son esparcidas. Los materiales de alta tecnología contienen como máximo tan solo un 2% de las mismas. Pero las pequeñas cantidades engañan, debido a que procesadas con ellas se producen productos y dispositivos que permiten luego producir tecnología avanzada. Como lo muestra este ejemplo, bandas de itrio molibdeno se utilizan para la circulación de energía de las bombillas o lámparas de cuarzo que se utilizan, entre otros, en la industria del automóvil. La estructura se estabiliza con bandas de molibdeno. La resistencia y la ductilidad permanecen sin modificarse mediante esta adición, y al mismo tiempo los óxidos de tierras raras crean una unión química estable con el cristal de cuarzo. Ello incrementa la vida útil de las lámparas. Un aumento de la vida útil para los faros de xenón de millones de automóviles, pero también para computadoras hiperrápidas, celulares cada vez más pequeños y pantallas planas de alta definición. Los metales de alta tecnología parecen ser adecuados para varias tareas. Son las partes elementales de nuestra moderna sociedad. Cada vez son más importantes, también cuando se trata de tecnologías ecológicas para el futuro. La tendencia hacia esa dirección es fácilmente visible en toda Europa. Hace 3 o 4 años, comenzamos a trabajar en Europa, junto con los Estados miembros, un denominado Plan Estratégico de Tecnología Energética, con el fin de acelerar la introducción en el mercado de las energías renovables para detener los cambios climáticos y reducir la dependencia al petróleo y al gas. Y así nos dimos cuenta de que no alcanza si uno quiere construir los aerogeneradores que se utilizan para producir electricidad, cuyo mayor proveedor actualmente proviene de China. Los aerogeneradores requieren grandes cantidades de tierras raras. En cada turbina eólica hay un imán de neodimio de 2 toneladas. Es una gran fuente de generación de energía. Pero también los sistemas fotovoltaicos son dependientes de metales raros, tales como germanio, galio e indio. Los automóviles eléctricos e híbridos tienen de 20 a 40 kilogramos de estos materiales. Los efectos, las baterías, los imanes y motores son mucho más livianos y eficientes. Las estadísticas dicen que los países desarrollados consumen anualmente cerca de 136.000 toneladas de estas tierras raras. La mayor parte de esta demanda proviene de China. Pero ¿qué pasaría si los recursos necesarios se volvieran escasos? Las perspectivas son confusas, como puede verse. China detuvo repentinamente la exportación de estos materiales por motivos político-económicos y con ello el mundo occidental vio con sus propios ojos que está en camino a pasar de depender de los combustibles fósiles a una dependencia de las tierras raras. De hecho, estamos en una situación muy difícil, ya que dependemos en un 95% del abastecimiento de estas tierras raras por parte de China. Uno debe ser consciente de que en China se encuentra el 35% de las reservas de todo el mundo. Veo el problema como algo temporal, ya que entre tanto hay aproximadamente 400 proyectos de exploración en todo el mundo, los cuales nos pueden proveer estos materiales. Expertos como Theodor Zillner estiman que en los próximos años se llevarán a cabo entre 5 y 10 de estos proyectos. Hasta entonces deben encontrarse otros caminos. Se espera que la demanda aumente 1/3 en los próximos años, un tema mundial que es mucho más que una tempestad en un vaso de agua. Tanto internacionalmente como en este país, se sabe que son necesarias las inversiones en estudios e investigaciones. Con dichas investigaciones, se buscan soluciones prácticas.
Hacemos muchos esfuerzos por investigar en esta área. El reciclaje es el foco de atención de la Secretaría de Metalurgia No Ferrosa de la Universidad Minera de Leuven, donde intentamos a través de estos materiales secundarios recuperar los metales puros nuevamente. Aquí se trata de desarrollar nuevas tecnologías, optimizarlas y luego implementarlas en la industria. Acerca del reciclaje, su dependencia no puede ser completamente eliminada, pero sí es posible obtener un suministro básico para la industria. En esta sala del instituto se está probando una nueva tecnología para la recuperación de recursos. Primero, la materia prima metálica se funde en un horno de inducción. Para una correcta reacción, la temperatura es decisiva. Algunos elementos de las tierras raras deben incluirse solo en la escoria y no más en el metal. Decantada y finalmente analizada, la escoria informa sobre la concentración de las tierras raras. El objetivo de esta tecnología es un enriquecimiento del 100%. Recién después, esta sustancia podría recuperarse eficientemente a través de procesos de reciclaje. Si a pequeña escala tiene éxito, entrará en mayores dimensiones. Se repite la prueba en un voluminoso conversor que gira. Un primer paso para probar en un futuro un reciclado industrial de tierras raras. ¿Qué es lo que hace que el reciclado de estos materiales sea tan difícil? Debajo del telescopio se hace visible el problema. Nuestros productos en su mayor parte contienen pequeñas partículas y solo en dosis homeopáticas mezcladas con otras sustancias. Eso hace que el proceso químico sea más costoso. Un reto que aquí ha sido resuelto. El grupo Plance ha tenido éxito en recuperar tierras raras de tubos fosforescentes. Cerca del 80% se libera con este nuevo procedimiento, como los elementos terbio y europio. Hoy día, ellos cuentan como elementos críticos en cuanto a su suministro. Las consiguientes materias primas químicamente puras son reutilizadas, generando fósforo verde o rojo. De ellos surgen nuevas lámparas fosforescentes y nuevos conceptos sobre el reciclaje, probados y verdaderos, que desde hace mucho tiempo cierran cada vez más el ciclo de reciclaje. ¿Es posible conseguir materia prima para un país entero? Eso requiere de otra mirada. Por eso, desde el último año, bajo el programa Producción Inteligente, comenzamos un trabajo cuyo tema central es materiales preciosos críticos. Se trata de un gran estudio para ver qué materiales son críticos en el país, qué materiales hay disponibles, si en depósitos primarios o como materia prima secundaria en los productos. En la Universidad Minera no solo se investiga sobre nuevas tecnologías, aquí se ocupan intensivamente de las preguntas respecto de los estudios. Austria también es un país de altas tecnologías con una gran cantidad de industrias. Para esta industria, las materias primas deben estar garantizadas. Dicha garantía puede darse de distintas maneras. Por un lado, encontrando nuevos yacimientos en Austria. Por otro lado, con la metalurgia secundaria. Eso significa trabajar sobre la renovación de los residuos en sí mismos y también sobre los productos al final del ciclo de vida. Pero también en otros lugares se esconden las soluciones. Allí es donde está el núcleo de la cuestión.
Las tecnologías de reciclaje deben ser tenidas en cuenta en el diseño de los productos. Eso quiere decir que uno debe pensar de antemano si luego esos materiales podrán reciclarse de manera económica. Y finalmente su sustitución. Pensar cómo poder reemplazar ciertos elementos y metales por elementos de propiedades similares. De esta forma, podría disminuirse la actual dependencia. El 12% de las necesidades de materias primas se cubre a través de materiales reciclados de la ciudad. Se investigan materiales alternativos, se buscan nuevas fuentes de materias primas en vertederos olvidados. Pero, ¿es el reciclaje el único camino? Tendremos que cambiar viejos hábitos y tal vez preparar nuevos caminos. Arrojar basura está en nosotros. Ensuciar es una comodidad. Solamente que, ¿cómo se puede ahora inclinar la balanza? Para nuestros niños y las siguientes generaciones. Tenemos que pensar en algo para evitar arrojar basura en un futuro. La minería urbana no es reciclar. Minería urbana es un concepto muy general. Hay que entender cómo funciona el mundo y recién después se puede interferir en él. En última instancia, la minería urbana llevará a que uno reflexione realmente sobre si el mundo puede ser construido de otra forma y sobre qué debe ser construido. Un cambio de paradigma se siente ya en muchos lugares. En el pasado, la basura fue eliminada de manera desconsiderada. Así se convirtió hoy en una importante fuente de materias primas. Y mañana, ¿reciclaremos nuestros productos en el futuro una y otra vez? La investigación trabaja sobre ello. La minería urbana será en un futuro un tema mundial, un tema que recién comienza. La humanidad necesitará cada vez más estas materias primas y ha descubierto una fuente inagotable, la ciudad como fuente eterna de materia prima.